it's Miss Jordan with Children's Museum Tucson, and for today's Brain Boost experiment, we are going to be doing cotton ball clouds. Hola amigos, y yo soy la señorita Edith, también con Children's Museum Tucson, para hacer Brain Boost bilingüe. Para este experimento vamos a hacer nubes hechas de bolas de algodón. So friends, why does it rain? Y ahora amigos, ¿por qué piensan que llueve? Well, the reason is that clouds are made of water droplets. Bueno, la razón es porque las nubes son creadas de gotas de agua. Within a cloud, water droplets condense onto one another, causing the droplets to grow and grow and grow. Y adentro de una nube, las gotas de agua se condensan uno con el otro, causando que crezcan las gotas de agua, que crezcan muy grandes. And when these water droplets get too heavy to stay suspended in the cloud, they fall to earth as rain. Y cuando estas gotas de agua se hacen demasiadas pesadas para mantenerse colgadas en la nube, caen a la tierra como lluvia. So let's get started. We will need cotton balls. Vamos a empezar, vamos a necesitar bolas de algodón, A strainer, or you can use a cup with holes at the bottom. y un colador. También pueden tomar un vaso de plástico y pinchar y crear huecos en la base. You will also need liquid watercolor, También van a necesitar pintura de acuarela, a water cup, un vaso lleno de agua, a pipette, una pipeta and a jar. y un envase. All right, let's get started. We're going to place our cup with holes on top of our jar. Para empezar, vamos a poner nuestro colador, o como ven aquí tenemos un vaso con huecos en la base. Lo vamos a poner adentro del envase. And then we're going to put our cotton balls or clouds into the top cup. Y ahora, como ven, vamos a poner muchas bolas de algodones, o también se consideran nuestras nubes, arriba y adentro del vaso. And then Colador. next I am going to pour in a little liquid watercolor. Y ahora lo que ven que está haciendo la señorita Jordan es poner un poco de acuarela en el agua. And then I'm gonna stir it around with my pipette, squeeze the top, and let some blue water flow into my pipette. Y ahora, como ven, lo que hizo es usar la pipeta para poder poner un poco de, mezclarlo, lo mezcló y luego puso un poco de agua colorada y va a dejar que caiga. All right, now I'm gonna let go, and we're gonna pretend that the blue water are water droplets. Y va a soltar y vamos a imaginarnos que esta agua azul son gotas de agua. So I'm just going to gently continue adding water droplets to my clouds. Y amigos, delicadamente vamos a seguir ese paso de agregar gotas de agua en las nubes. And I'm going to wait until my cotton balls get so heavy with my blue water that the water begins to fall from the bottom of the cup into the jar. Y ahora vamos a seguir haciendo esto a que se hagan tan pesadas las bolas de algodón con nuestra agua, que el agua empieza a ser echado y de estas bolas de algodón empieza a llover. Now friends, it might be hard to see from where you're at, but from where I'm at, I can see that my cotton balls are beginning to turn blue, which means that they're getting very saturated with water. Y amigos, podría ser un poco difícil de ver en el punto de vista que podamos ver nosotras, pero las bolas de algodón o las nubes se están haciendo tan azules, se están saturando
más con esa agua que está poniendo. Now, we're going to pretend that it's a monsoon and we're going to speed up the rain process. So we're going to pour our water onto our clouds. Y ahora vamos a pretender, imaginarnos que es una temporada donde llueve mucho en Tucson, que es esa temporada donde nomás vamos a echar toda esa agua en nuestras nubes. And look at that, friends. It's beginning to rain into our jar. There was so much blue water saturating our cotton balls that the only place for the water to go was down. Y mira qué suave, amigos, está empezando a llover adentro del envase. Estaba tan saturada nuestras nubes, esas bolas de algodón, con la agua azul que empezó a llover. All right, so that's our experiment today, friends. Thank you so much for joining us. And don't forget to stop by the museum on Saturdays for Bilingual Brain Boost happening from 11 to 11:30 and Sundays for Brain Boost happening from 11 to 11:30. Sí, y haz todo nuestro experimento, amigos. No se olviden, por favor, de venir al museo para nuestros Brain Boost bilingües, donde hacemos experimentos cada sábado de 11 de la mañana a 11:30. También en inglés es el domingo, Brain Boost 11 a 11:30 de la mañana. Have a great day. Gracias, amigos. Tengan lindo día.